Bueno, se los platiqué desde el principio del programa. El día de ayer, senadores del PAN tomaron la tribuna de la Cámara Alta exigiendo que ésta nombre a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Hay que recordar que a ese instituto le hacen falta 3 de sus 7 comisionados y su pleno no puede sesionar porque la ley marca un mínimo de 5 para tener el quórum. Vamos a platicar al respecto con el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería. ¿Qué tal, coordinador? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Me da mucho gusto saludarte. Saludo a todo el auditorio, por supuesto. Bueno, ayer te escuchaba decir, nos quedamos aquí hasta que sea necesario para que el Senado haga su trabajo y nombre a los comisionados faltantes. ¿Qué va a pasar en la sesión de hoy? Bueno, hoy es una sesión solemne en la que ya, acordamos dentro del grupo que esta pueda transcurrir es para la entrega del premio Belisario Domínguez a Lenia Poniatowska. Y ahí, pues no habrá, por nuestra parte al menos, ningún inconveniente para que pueda transcurrir en paz y se pueda entregar el premio. Lo que sí es seguiremos insistiendo en las próximas sesiones, en adelante, las ordinarias, para que se puedan nombrar. Porque el día de hoy, Pascal, llevamos 19 días que funcione el INAI, porque, como bien lo dijiste, se necesitan 5 miembros, solo tiene 4. Urge nombrar al menos a uno. Pero bueno, estamos listos para nombrar a los 3, y es lo que decíamos ayer. Necesitamos que ese dictamen que ya está, que está autorizado, que está firmado, que está aprobado, simplemente se suba a la discusión del Pleno, lo aprobemos y ya, se acabó el diferendo. Lamentablemente lo que hay en el fondo, y hay que decirlo, es que a este gobierno no le gusta la transparencia, le incomoda que exista el INAI, le incomoda que la gente pueda tener acceso a través del INAI a la información pública, a la información del gobierno, y que, puedan saber todo lo que hoy estamos sabiendo, como por ejemplo el caso Segalmex, entre otros, ¿no? ¿Cuántas sesiones le quedan al Senado en este periodo ordinario? Formalmente está calendarizada una más la próxima semana, pero puede haber las que se requieran, que el periodo ordinario termina, de acuerdo a la ley, el día 30 de abril. O sea, teníamos tiempo para poder toda la semana que entra a sesionar, si así se quisiera, todos los días. O sea, no hay un impedimento y el número de sesiones lo determina la Junta de Coordinación Política. Esto es, hay una sesión porque así se determinó el calendario de inicio, porque no se prevía este imponderable. Pero hoy que ya lo tenemos, puede sesionar el día que queramos. Bueno, es decir, el próximo martes, pasando pues esta ceremonia de la Belisario Domínguez, el próximo martes es la siguiente sesión y ahí ustedes estarán insistiendo. Sí, por supuesto, nosotros no dejaremos de insistir todos los días en esa sesión, por supuesto también. Ayer platicamos de manera casual, nos encontramos el senador Monreal y platicamos con él de la necesidad de hacerlo. Él reconocía que en su grupo no quiere, él sí quiere, pero que en su grupo no quiere, que ya no tiene las mayorías. Y también entendemos que hay una discrepancia, una pugna muy fuerte al interior de Morena y no permite que haya los acuerdos suficientes para poder transitar hacia lo que debería ser la normalidad en los procesos de elección de personas, como en este caso los comisionados del INAI. Sí. Pero ese es un tema particular de ellos, que no tendría por qué afectar al Senado, y sin embargo, quedamos con él de platicar hoy, a ver si es posible incluso tener una charla con el secretario de Gobernación, que va a asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, y tratar de decir, ¿cuándo lo vamos a hacer, secretario? ¿Cuándo podemos ya transitar en la normalidad? Porque constitucionalmente estamos obligados, pero también judicialmente hemos sido ya reconvenidos en 2 ocasiones. Justo te iba a preguntar de eso. ¿Qué es lo que puede hacer el Poder Judicial? Porque sí se ha pronunciado al respecto, pero el Senado sigue sin hacer caso. ¿No hay forma de sancionar a quienes no están haciendo su trabajo? Sí, la hay, por supuesto. El juez tendrá, o la juez, que es en este caso una mujer, tendrá que, sancionar de la manera pertinente. Entiendo que primero son constreñimientos, luego reconocimientos, y luego puede llegar incluso, Pascal, hasta la separación del cargo, en un extremo, a cualquier senador o cualquier senadora que se acredite que no está cumpliendo con su obligación. Ya hemos sido advertidos, o sea, ya hay una determinación de un juez federal para que esto se haga. Yo no sé realmente hasta dónde piensan llegar con esta obstinación de impedir y que la ciudadanía tenga esta posibilidad, este derecho de acceso a la información. Sí, porque pareciera que las órdenes, los fallos de los jueces, son un simple papel. Si no les hacen caso, si no hay ninguna sanción, la ley se vuelve obsoleta, senador. Sí, al final de cuentas, nadie la cumple. Si no tiene una consecuencia el desacatar o el simple ignorar una instrucción de un juez,
pues aquí en este país a qué estamos llamados. Entonces, claro que hay una posibilidad de que el juez pueda incluso llegar hasta decretar la separación del cargo de algunos senadores y entonces, bueno, pues llevar este asunto al extremo. Pues sí. Yo no creo que haya necesidad de llegar a eso. A ver, y aquí lo que hay que insistir un poco es en el fondo, Pascal, si me permites. No es un tema contra el PAN, contra la oposición. Es un tema donde el gobierno instruye a los senadores de Morena y sus partidos aliados para que no nombren a los comisionados, para que estos comisionados hagan quórum y sesione válidamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información y sepamos en el país, los ciudadanos de este país, lo que pasa con los dineros, con los tratos, con las concesiones, con cada cosa que querramos saber del gobierno. Al final, de lo que se está viendo y lo que se está logrando, que haya pues una sombra, un hilo de duda, una anotación opaca, pues debido a estos señores, ¿no? Eso es lo que está en el fondo realmente. Bueno, senador, déjame cambiar drásticamente de tema, porque no sé si lo sepas, pero te acaban de mencionar, o hace un rato te mencionaron en la mañanera. Dice el presidente, bueno, tiene que ver con las denuncias en contra de Dos Bocas. Si me permites, vamos a escuchar lo que dijo. ¿Cómo no? La denuncia constante en contra de la refinería de Dos Bocas la encabeza un senador muy conservador. Ese sería el cuento. Rentería, creo. Era el secretario de Obras o tenía algo que ver con el gobernador Yunes y ahora tiene aspiraciones allá en Veracruz. Entonces, por eso lo entrevista Loret de Mola, porque se debe de saber, ¿no? Ahora sí que, ¿de parte de quién? Si no se escucha el nombre y de dónde es o qué cargo tiene, y es importante que se sepa. Bueno, creo que no dijo bien tu nombre, pero creo que sí se refiere a ti. Sí, sin duda, sin ninguna duda. No lo dijo bien, pero bueno, efectivamente había alusión a un servidor. Pero el tal, esto no tiene que ver con ninguna aspiración que la puedo tener o no. El asunto tiene que ver con una, y que por supuesto la tendré, pero el asunto aquí tiene que ver más bien con que en Dos Bocas no nos han aclarado ni cuánto cuesta, ni cuánto es el sobreprecio que se tiene, por qué elevaron en esa cantidad pues los contratos, por qué no hubo una planeación adecuada, por qué hay un ducto de agua que se tiene que construir todavía que retrasaría aún más la construcción y puesta en marcha de la refinería, por qué se hizo en ese lugar. O sea, no hay, para una obra de tamaño, y qué bueno que el presidente dijo, como conocía, que había sido secretario, yo sé, porque la ley de obras te obliga a tener plazos, a tener tiempos, a tener programas, a tener volúmenes, a tener una serie de cosas, y más en una obra de este tamaño, en donde tienes que cumplir con compromisos, tienes que cumplir con las fechas. Nada de eso se ha permitido, Pascal, nada de eso hemos conocido. Y nosotros lo único que queremos es que con esta cantidad de dinero que se ha invertido en una obra de las insignias del presidente en este sexenio, pues por lo menos que tendríamos que saber cuándo se va a acabar, para cuándo era el programa de obra, cómo va a empezar a funcionar, cuánto nos está costando a los mexicanos, si hay ineficiencias o hay ineptitudes o hay negligencias o hay corrupción, peor aún, bueno, pues entonces, ¿a quién vamos a llamar a cuentas? Entonces, todo eso se tiene que aclarar. No es un capricho ni tiene que ver con una aspiración, por supuesto que no. Pues nos pareció importante conocer tu reacción a esto, senador. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Oscar, un gusto como siempre. Muchas gracias y un saludo a todos. Muy buenos días. Gracias. Julen Rementería, ese es el apellido del senador al que aludía el presidente López Obrador hace un momento en la mañanera. Él es coordinador del PAN en la Cámara Alta.